Bienvenidos a todos a Bambus Python. Hoy, en este capítulo, vamos a ver cómo importar y leer documentos en Python. Es el primer capítulo de unos cuantos y vamos en marcha. Hoy vamos a ver la forma más básica de utilizar y empezar con Python. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el Jupyter Notes, es decir, le damos a Launch y entonces, pues bueno, voy a presentaros algo que ya he preparado un poco y voy a comenzar directamente. Lo primero que tendremos que hacer es poner import pandas as pd. Normalmente, solamente haría falta poner import pandas, pero veréis que en muchos chats y en muchos sitios en internet lo definen, o sea, le ponen as pd para precisamente no escribir todo el pandas, sino simplemente escribir luego más adelante pd. Entonces, una vez definido esto ya, le damos a enter y ya veis que no ha habido ningún error, con lo cual esto ha funcionado bien. Bueno, ahora para leer un documento, el documento que voy a leer va a ser un documento que yo ya conozco, que os voy a enseñar ahora mismo. Y nos vamos a internet y nos vamos a Google para que veáis que realmente es fácil de encontrar. Os vais a escribís a Pokémon CSV porque vamos a importarlo en este formato y os vais a GitHub. GitHub también es una plataforma muy conocida para gente que utiliza Python y que aprende Python y entonces pues vais a ver que lo vais a encontrar en muchas ocasiones. Aquí le dais a Download Zip, yo ya lo tengo aquí bajado, este es, y lo que vais a hacer es, lo más fácil que hagáis si tenéis un Mac, es darle a información y copiáis este enlace. Le dais a copiar, vais otra vez a Jupyter Pandas y aquí le vais a dar a pd, que es pandas.read barra baja csv, abrís paréntesis, le dais a las comillas, pegáis el link y habéis visto que aquí tenían unas flechitas, pero que se ha traducido directamente con las barritas, ¿vale? Entonces solamente faltará la última barrita y el nombre del documento, que es Pokémon.csv. En el caso de que no fuera un CSV, sino que fuese un Excel, pues aquí delante se pondría read Excel o read otro tipo de documento, ¿de acuerdo? Eso lo veremos también más adelante. Entonces, para estar seguros de que es así, voy otra vez a este documento y veis cómo está en este archivo en Pokémon. Ok, y se llama Pokémon. Entonces le volvemos a dar a Enter y veis que efectivamente el documento se ha transportado directamente a nuestro Jupyter Notes y que lo tenemos metido ahora. Ahora para darle a un nombre, normalmente, como se llaman data frames, se acorta el nombre con df, igual. ¿Y qué ocurre con esto? Pues cuando nosotros simplemente lo hemos leído, o sea, lo hemos introducido, lo hemos importado, no, no existe un nombre definido con el que lo podemos llamar a ese data frame. Entonces, colocando lo que acabo de enseñar, ¿no? df igual a pdread csv, entonces si vamos a otro, si abrimos otra, a ver, si abrimos
otra, ya veréis que si pongo df directamente se va a abrir lo mismo, ¿vale? Entonces, a veces será interesante simplemente para ver qué es el documento que queríamos, el imprimirlo en la pantalla, pero veis que esta matriz es relativamente grande. Entonces existe lo siguiente que os voy a enseñar, que es imprimir las 5 primeras filas. Y esto es muy sencillo, se pone df.head, como cabeza en inglés, le ponemos 5, por ejemplo, y veis que nos va a colocar aquí los 5 primeros Pokémon de este documento. También existe otra manera que es con print, abro paréntesis, cierro paréntesis al final, y lo que va a hacer es también ponernos en pantalla los 5 primeros Pokémon. Esta ya veis que es un poco menos bonita, entonces yo me voy a quedar con la anterior. Pero que sepáis que existen distintas maneras de escribir y que en líneas generales siempre o sea, nos da lo mismo una que otra. Entonces, si queremos ver el nombre de estas columnas, de todas estas columnas, es decir, los títulos de las columnas. Si queremos ver los títulos de las columnas, vamos a darle df.columns, columnas en inglés, y veis que aquí nos enseñan todas las columnas. Hay otra manera, al igual que antes, que le damos list, df.columns, values, y aquí, en lugar de ponerlos todos unos seguidos de otros, nos los pone de manera vertical. Y bueno, en mi opinión, cuando tienes tantas títulos de columna, esta manera de verlo es mucho mejor porque ves uno a uno los títulos. El quinto punto que tengo es ver una fila en concreto, y esto pues lo veremos más adelante porque es un comando un poco más complejo y da más información también, pero ya pues lo veremos más adelante. Si quisiéramos ver el tamaño que tiene esta matriz, que en realidad nos la ha dado aquí ya, o sea, cuando le damos a df o a leer el documento, nos dice que tiene 800 filas y 13 columnas. Si solamente quisiéramos, si no le queremos dar otra vez a df, sino que simplemente queremos que salga en nuestra pantallita este resumencillo de 800 filas y 13 columnas, le damos df shape y veis, nos sale la misma información. También podemos estar interesados en ver simplemente la cantidad de filas porque acabamos de quitar alguna fila del documento o no estamos seguros si todavía sigue siendo el mismo documento desde el principio. Pues entonces le damos a len df, que viene de length, que en inglés es largo, y entonces vemos que es 800 igual. El séptimo punto, como podéis leer aquí, es ver el tipo de elemento. Es decir, hemos dicho que tenemos 13 títulos y cada elemento tiene un tipo de información. Tipo de información informático, por así decir. Entonces escribís df de types y veréis que os salen que el nombre es un objeto, es decir, que son letras, al igual que type 1, type 2. Total son integers, es decir, son números enteros, y vemos aquí que tenemos uno distinto que es legendary booleano, que es true o false, como veis aquí, que en este caso son todo false y aquí son true, ¿vale? Existiría uno más que es, además de estos tres que vemos aquí, que sería un float, que es lo mismo, algo parecido a un integer, pero con comas. O sea,
que no son números enteros, sino que también son fraccionarios. Entonces, pasamos al siguiente paso, que sería obtener información de esta tabla, y esto se define como df info, abro paréntesis, cierro paréntesis, y aquí vemos como existen en nombre 800 objetos con información, al igual que en Type 1, y en Type 2 vemos que solamente existen de los 800 que hay, ¿veis? Aquí, 800 en total, solamente existen 414 que tienen información. Si vamos a la matriz de arriba, vemos que aquí Charmander es tipo 1 fuego, fire, y en Type 2 no tiene nada. O sea, NaN significa que no hay datos, ¿vale? Entonces, por eso nos pone aquí que son 414 valores. O sea, el resto, casi el resto del 50% de Pokémon no tienen un tipo 2. Sin embargo, todo el resto está con 800 valores. Esto es muy interesante, sobre todo cuando tenemos o queremos sacar información de una columna, y esa columna no sería muy grave cuando no tuviese datos. Es decir, por ejemplo, tenemos 10 conductores en una estadística y 10 conductores de los cuales no tenemos información de 8 de ellos sobre si son reincidentes o no reincidentes. Entonces, en el caso de hacer cualquier estadística de si han sido reincidentes, pues de realmente 8 conductores de 10 no tendrías información. Con lo cual, pues esa estadística estaría completamente mal hecha. Y de esta manera podemos ver que en caso de que no exista esa información, en un vistazo, solamente con df.info, ese valor, pues ya podemos decir, oye, mira, no puedo darte información sobre esto porque realmente tengo insuficientes valores sobre esa información. Entonces, también el siguiente punto muy interesante es el resumen numérico de la tabla. ¿Qué quiere decir resumen numérico? Pues bueno, hemos visto que estos son objetos, nombre tipo 1, tipo 2, y que aquí tenemos un booleano. Es decir, que nos va a dar información sobre el resto. Es decir, total, HP, attack, defensa, etc. Ahora lo veréis. df describe. Veis aquí que, como os había dicho, name type 1, type 2 no tiene aquí, no se ven aquí, igual que el legendario. Sin embargo, todos los demás sí que tienen. ¿Vale? Entonces, count, pues es que cuántos ha contado. En todos ha contado 800. Min es la media. Standard deviation, pues la desviación estándar. El mínimo. El 25 percentil, el 50 percentil, el 75 percentil y el máximo. O sea, son sobre todo valores estadísticos de la tabla. ¿De acuerdo? También existe un resumen, como último punto, un resumen reducido de esta tabla, que es df_min. Entonces aquí veis como df_min solamente saca el estándar para cada uno de los valores. Total, el min son 435, HP 69,26, etc. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como primera introducción, sin haber cambiado nada de la tabla, simplemente como informaciones que podéis sacar de la tabla, aquí tenéis, os quería enseñar un par de valores de indicadores.
Bueno, pues entonces muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya sido de utilidad y hasta la próxima. Y no olvidéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al botón de like.